miraremos un versículo del Salmo 32, un salmo de David que habla sobre la dicha del perdón. En el verso 8 está hablando el Señor y dice: reciba usted esto para usted mismo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Señor, sin duda que eres bueno, sin duda que tu misericordia y tu bondad siempre están extendidas hasta el día que vamos viviendo, porque nos damos cuenta cuánto nos amas. Ahora nos prometes no solamente hacernos entender, sino enseñarnos los caminos que debemos andar. Y nos gusta mucho, Señor, que digas que sobre nosotros fijas tus ojos. Estamos comprometidos contigo para dar una respuesta al gran amor que tú nos tienes. Tu Espíritu Santo nos explique esta palabra en el nombre de Jesús. Por toda la Biblia están las promesas de Dios al hombre, tan excelentes, tan finas, que se antojan increíbles. No hay ser humano capaz de merecerlas, y sin embargo, usted y yo podemos, si queremos, hacer nuestras las promesas. Mire con qué amor este día nos dice el Señor: te haré entender. ¿Habrá visto que somos mexicanos y que somos un poco torpes para entender? Porque mire, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Hay tantos caminos en el mundo que necesitamos que alguien nos enseñe cuál es el camino correcto. Dice el Señor que sobre ti, sobre nosotros, Él fija sus ojos. Por favor, dígame, ¿quiénes somos nosotros para que Dios fije sus ojos en nosotros? ¿Seremos acreedores a tal distinción? ¿Tenemos siquiera esa dignidad? La verdad es que no. La verdad es que no. Ese es un acto de su pura misericordia. Muchísima gente se queja de que Dios no le oye, que la Biblia es difícil, que hay que ser muy espiritual para recibir revelación o las promesas. Pero ¿sabe una cosa? El asunto está en mirar bien lo que la palabra nos pide y, en vez de quejarnos y en vez de mostrar descontento, obedecer a Dios. Ese es el principal reto diario de la vida cristiana: obedecer a Dios. Si Dios dice aquí que Él nos mira y nos enseña y nos hace entender, dígame, ¿lo cumplirá el Señor? Si nosotros lo permitimos. Me da la impresión de que Dios es un caballero. No nos fuerza, no nos pone una pistola en las costillas para hacernos entender, sino que lo hace con todo el amor de que Él es capaz. Estudiamos hoy esta promesa para que vayamos a casa y la hagamos nuestra, pero examinémosla en 3 fases. Del tercer renglón hacia el primero, es decir, lo vamos a mirar en forma inversa para que sea más fácil asimilarla y recibirla. Vamos a ver primeramente el tercer renglón, que dice: sobre ti fijaré mis ojos. Esta es la forma en que lo vamos a estudiar: sobre ti fijaré mis ojos. En segundo lugar, el renglón de en medio: te enseñaré el camino que debes andar. Y en tercer lugar, el primer renglón: te haré entender. Así lo vamos a estudiar. Dejemos que el Espíritu Santo, por su palabra, nos defina cada una de estas 3 fases. Primera, aquí está la promesa: sobre ti fijaré mis ojos. Siempre he creído que los ojos de Dios no son como los nuestros, porque nuestros ojos solamente miran lo externo. Los ojos de Dios miran afuera y miran adentro. Es una característica que los humanos no tenemos. Usted puede verme a mí y yo le puedo ver a usted, pero le veo por fuera, no puedo verle por dentro. Y Dios, cuando nos mira por todas partes. No hay forma de esconder de Él nada, ni los pensamientos ni las intenciones. De hecho, Dios mira a todo ser humano, aunque el ser humano no le mire a Él. Ahora, una cosa es que Dios nos mire y otra cosa es que Él fije en nosotros sus ojos. No es una mirada común. Las miradas comunes son las nuestras. Por ejemplo, cuando un hombre mira a las mujeres, pues no es tan trascendente. Miramos a todas las mujeres. Pero ¿qué tal si un día fijamos nuestros ojos en una? Nos casamos con ella. ¿Por qué es así? Porque la mujer también no solamente miró al hombre, sino que fijó sus ojos en él. Ahora, cuando Dios fija sus ojos, es lo mismo. Él ama a todos, pero distingue a aquellos que cumplen con determinadas características que a Él le gustan. Él puede mirar todo el género humano. Él está mirando ahorita a todos los que estamos aquí. Pero si entre nosotros hay alguien que cumple con las características que a Él le parece que debemos vivir, entonces sobre esa persona Él fija sus ojos.
Vamos a descubrirlas. Hoy miraremos muchas escrituras. Tenga abierta su Biblia. Salmos 53, el verso 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Fijarse bien, Dios mira sobre todos, todos. Pero cuando hay algún entendido que le busca, en ese preciso instante, Dios fija sus ojos en él. En ese momento, Él no está echando un vistazo nada más o un mirar de reojo, sino que habiendo un interés específico, Dios repara en nosotros, nos advierte, le interesamos porque somos de los entendidos, de los que estamos buscándole. Y como Él dice que quien le busca le halla, en cuanto decidimos buscarle o recibir a Jesús en nuestro corazón, que es lo mismo, Él fija sus ojos en nosotros para guiarnos a las otras dos fases, enseñarnos y hacernos entender. En ese momento estamos dispuestos a entrar en esa promesa. Otra característica por la que Él fija sus ojos es porque encuentra algún entendido. Salmos 33, 18. Dice este pasaje: he aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aquí tenemos dos características más para que Dios fije sus ojos en nosotros: temerle, y dos, esperar en su misericordia. Vaya tomando nota porque vamos a hablar como de 7 características. Luego, Salmo 34, verso 15. Ahora dice: los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aquí nos da ahora otra particularidad más: ser justos. Una característica que vamos poco a poco formando en nuestra vida conforme avanzamos en la vida espiritual. Ser justos. Incluso dice que están atentos sus ojos al clamor nuestro, si se da cuenta. Así que nadie puede decir: Dios no me oye. ¿Cuántas veces no hemos tenido respuesta a alguna oración y decimos: no, Dios no me oye? Más bien tendríamos que admitir que sin ser justos nuestro clamor no sube, que eso es diferente. Ahora, 2 textos paralelos. Job capítulo 36, el verso 7. Sigue hablando de los ojos de Dios y dice: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Me gusta mucho esto porque asegura que Dios no aparta sus ojos. Imagínense, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos esté mirando? Y además nos exalta, dice este pasaje. El otro texto está en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12. Son pasajes paralelos, como le dije. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora el apóstol Pedro nos especifica que el justo ora y no hace mal. ¿Qué le parece? Los oídos de Dios también están atentos a nuestras oraciones. Luego volvemos al Salmo 101, verso 6. Vuelve otra vez a hablar el Señor en este tono y dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Los fieles. El Señor está hablando de fidelidad a Él. No podemos ser gente descuidada, debemos ser fieles, porque Él mira nuestra fidelidad a Él y eso conecta con la segunda acción de Dios: andar en el camino. Pero no cualquier camino, sino que especifica en forma determinante el camino de la perfección. Yo sé que eso nos asusta a muchos, pero este es el camino de la perfección. Y si usted me pregunta: oye hermano, ¿y si no hago todo eso? Vea el verso que sigue. Y entonces dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Uy, ¿qué le parece? Ahora podemos comprender sobre quién fija Dios sus ojos: en quienes le buscan, en quienes le temen, en quienes esperan en su misericordia, en los justos, en los que oran, en los que no hacen mal, en los fieles, en los que procuran andar en el camino de la perfección. Por eso siempre hemos dicho que esto no es una religión cualquiera, esto es un sistema de vida que nos va encaminando todo el tiempo a ese camino de perfección. Revisemos.
¿Cuántos aquí cumplen con esas 7 características? Si usted es uno de ellos, alégrese porque de seguro Dios tiene fijos sus ojos en usted. Ahora completemos la promesa, solo que leer la promesa nos va a comprometer más todavía. Jeremías capítulo 24. Leemos los versos 6 y 7. Fíjese cómo el Señor sigue hablando en el mismo tono y dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Dios, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Un texto muy hermoso. Si lo analizáramos nos llevaría varias horas. Solamente podemos decir: bendito y alabado sea el Señor por su amor, por su bondad y su misericordia. Vayamos a la segunda fase del versículo primero. Te enseñaré el camino que debes andar. Una vez que Dios ha puesto sus ojos en nosotros, ahora sí, Él nos va a enseñar el camino por el que debemos andar. Si nosotros no obedecemos, si Dios no pone sus ojos en nosotros, es muy difícil que sepamos cuál es el camino. Pero ahora Él nos enseña ese camino. Jeremías capítulo 16, verso 17. Dice el Señor: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Qué curioso es el hombre. El hombre se esconde para pecar y piensa que Dios no le mira. Y vea, todos los caminos que el hombre tiene en esta tierra, Dios los mira. Y nada se oculta a sus ojos, ni siquiera la maldad que nosotros llevamos encima, ni siquiera esa, porque Dios nos mira. De modo que sus ojos están ahora no solamente sobre nosotros, sino están en nuestros caminos y en la maldad que en muchas ocasiones producimos. ¿O hay aquí alguna persona que no haga maldad? Levante su mano. El mundo y el hombre natural tienen tantos caminos que a Dios no le son ocultos. Dios examina cada uno de nuestros pasos y nada se esconde de su mirada. Volvamos al libro de Job, capítulo 34, versos 21 y 22. Este es un texto paralelo al que acabamos de leer y dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Leyó bien, ¿verdad? Todos sus pasos, todos nuestros pasos Dios los mira. Verso 22: no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios tiene un ojo muy fino, muy fino. Él ve todos nuestros pasos, todos. Aun cuando nos escondamos para pecar, dice el salmista: Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Escudriñas mi mirar, mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No hay forma de ocultar lo que hacemos todos los días de los ojos de Dios. Y Dios quiere que caminemos no en nuestros propios caminos malos, sino en el camino que Él nos quiere hacer andar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. No tiene otro propósito. Dios no se beneficia con eso. Él quiere todo el beneficio para nosotros, para que tengamos su bendición. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre, en vez de caminar por los caminos de Dios, busca las veredas humanas y cae en los vicios y tuerce su trayectoria. Por eso vemos a nuestro país tan desviado del camino. Estamos otra vez ante otro próximo sexenio y ya el mundo electoral está haciendo tantas cosas ahora para poder hacer que nosotros entendamos que las cosas van bien cuando todas las cosas van muy mal. Todo está tan pervertido en este país porque hemos distorsionado el diseño divino y nos hemos alejado de sus caminos. La moral de esta República Mexicana está tan deteriorada. Los valores o la escala de valores se han invertido totalmente en estos tiempos. No sé si le he dicho antes que hoy en el Senado tenemos que orar por esto. En el Senado de la República hay proyectos de ley que están en contra de lo que Dios ha establecido desde el principio para la familia humana. No sé si usted haya escuchado por todos los medios los anuncios que se hacen de que hombre y mujer deben ser iguales. Y decimos, pues está bien, Gálatas dice que no hay hombre y mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Sí, pero la tendencia del Senado es muy diferente, muy distinta. Están manejando una barbaridad que se llama la teoría de género.
Y usted dice, el concepto de género, pues ¿qué es eso? Pues no, yo no sé qué es eso. Es una barbaridad que atenta contra el diseño que Dios hizo de la familia humana. ¿En qué consiste? Usted conoce que los géneros son solamente dos, masculino y femenino. Así lo hizo Dios desde el huerto de Edén. Crea un hombre, crea una mujer. Pero ahora la nueva ley del concepto de género dice que hay 5 géneros: hombre, mujer, homosexual, lesbiana y bisexual transvesti. Y de esa manera se trata de destruir completamente el concepto de familia, como Dios lo hizo solamente entre hombre y mujer, para que haya ahora un concepto familias plural. Es decir, que se puedan combinar malévolamente los 5 géneros que se están tratando de manejar en esta nueva ley que está a punto de aprobarse en el Senado. Yo creo que debemos orar y protestar ante tal barbaridad. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Y nadie se da cuenta. Todos vamos a las urnas a votar por fulano, sutano o mengano y nunca nos damos cuenta qué hay detrás realmente de cada candidato para ser jefe de esta nación. Nadie lo sabe. Vemos las noticias todos los días. La gente está ocupada en el fútbol y en las cosas triviales, pero no se da cuenta de lo fundamental, que están destruyendo por completo los conceptos que Dios ha hecho desde el principio del mundo. Yo me pregunto una cosa, hermano. Los que le llevan flores y veladoras a la Virgen del Metro, que es un mosaico que sacaron del piso y lo están venerando, o los que le llevan flores a la Virgen del taller mecánico, a la Virgen del microondas, ¿estarán en el camino? Nos da risa porque es risible, pero en este país todo lo hacemos al revés y luego nos quejamos. Que los precios están subiendo, que la economía nacional es un desastre, que no hay empleos, que la delictuosidad va en aumento, que la juventud está perdida. Y no sabemos exactamente lo que está ocurriendo porque le queremos echar la culpa al partido político, al gobierno o al diablo, o al jefe del trabajo, al vecino, a quien sea, sin advertir que lo que hace falta es dejar que Dios nos enseñe el camino en que debemos andar. Gracias a Dios usted ya escapó un poco de la maldad de afuera, porque ya entró a mirar todas estas cosas y ya está caminando un poco por ese camino. Tenemos que dejar que Dios enderece nuestras veredas, y aún dentro del grupo cristiano todavía hay gente que camina por caminos torcidos. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Aquí está la recomendación de cómo Dios endereza lo torcido en nuestros caminos. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay mucha diferencia entre los caminos de Dios y nuestras veredas humanas. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Qué características tienen? Vamos a ver, una página adelante, capítulo 4 del libro de Proverbios, los versos 11 y 12. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Mire qué promesa. Y nosotros nos la hemos pasado tropezando, ¿sí o no? Camino principal, la sabiduría, que hace veredas, pero derechas, dice aquí. Vea los versos 14 al 19. Este mismo capítulo dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es tan sencillo y tan claro el texto que no tengo que explicar mucho. El texto divino habla por sí solo. Miremos ahora otras 4 características de los caminos de Dios. Salmos 25, el verso 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Aquí vemos 4 acciones que Dios enseña a quienes andan en sus caminos. Misericordia.
que significa compasión por el perdido, por el pobre, por el que sufre, por el necesitado del amor de Dios y el amor nuestro. Luego tenemos verdad, que significa alejarse de la mentira, ser veraces, francos, sinceros, abiertos, sencillos, en una palabra, responsables y espirituales. Luego viene guardar el pacto, que significa aceptar la redención por Jesucristo. Mire, si nosotros decidimos apartarnos del pecado y ser rociados con la sangre del Cordero, no voltear a Egipto. Ya estamos en un camino en el cual no podemos voltear hacia atrás. Tenemos que ir poco a poco renunciando al mundo y abrazando la vida nueva. Y finalmente, guardar sus testimonios, que significa una decidida obediencia a la palabra de Dios. Ahora, otra característica de los caminos de Dios, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el verso 79. Aquí vemos otra característica: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. En estos tiempos son tan indispensables la luz y transitar por camino de paz. Tan importante. Yo sé que alguien está pensando, ay hermano, pero ¿es posible eso con tanta ceguera espiritual? Por supuesto, Dios está siempre dispuesto a guiar aún a los ciegos. Mire, Isaías 42, el verso 16. Dice el Señor: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas las haré y no los desampararé. Oiga, ¿se da cuenta todo lo que Dios nos ofrece? Voy a volver a leer. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Mire, el hombre de este principio de siglo está ciego o medio ciego o se hace el ciego. Al incrédulo, al ateo, al obcecado, al enloquecido por el pecado, el Señor está dispuesto a cambiar sus tinieblas por luz. ¿No fue eso lo que hizo con usted y conmigo? Y es que aunque el hombre se tuerza, Dios está listo para volver a encaminarlo. Isaías 48, verso 17. Así ha dicho el Señor, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy el Señor, el Dios tuyo, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Otra vez lo mismo. Fíjese cómo los textos nos van encajonando para decirnos exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. El hombre tendrá muchos caminos, pero Dios nos enseña provechosamente y nos encamina por el camino que debemos seguir. Eso es lo que usted está haciendo desde que entró a este centro cristiano. Está buscando cómo dejarse guiar por el Señor por el camino que debemos seguir. Y como digo, el camino, cuando digo el camino es con mayúscula. No tengo que preguntarle porque usted sabe bien quién es el camino. Hoy por hoy, Jesucristo, el camino, la verdad y la vida, es quien nos encamina por el camino que debemos seguir. Por eso es el Maestro, porque es quien nos enseña. De ahí la importancia de que el Evangelio sea un libro de cabecera, un libro que debe estar usted leyendo todos los días, porque ahí en ese libro Dios deja escritas las cosas que debemos entender. Dice, por ejemplo, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Había una señora que me decía: hermano, no sé qué me pasa, yo escucho la palabra y no se me pega. Señora, no es pegamento, es la palabra de Dios. Pero es que, ¿por qué yo no recuerdo? Seguramente usted no confía en las promesas. El Señor dice que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Es que no tengo memoria. ¿Cómo no la va a tener? Fue puesta en usted desde que nació. Hermanos, ¿qué promesas? Dios nos enseña el camino que debemos seguir. Dice también a través de Isaías:
Tu Dios te instruye y te enseña lo recto. Claro que hay un camino que no está torcido como los del mundo. Y no solamente nos enseña, sino que nos instruye, que es algo más que enseñar. Y ese camino es, ya lo leímos, sabiduría, temor a Dios, misericordia, verdad, guardar el pacto y sus testimonios, es luz, es paz. ¿No alaba usted al Señor? Ahora, ¿dónde es el lugar en donde Dios nos enseña sus caminos? La Biblia dice: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Es la iglesia de Jesucristo. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Otra vez decimos: bendito y alabado sea el Señor nuestro Dios, porque tiene dispuestas las cosas para que las recibamos por medio de su iglesia. ¿Se da cuenta? Nos queda una tercera acción que no vimos del Salmo primero. Vuelva a 32:8. Ahora la tercera acción está en el primer renglón del verso 8. Te haré entender. Esto es muy interesante. Te haré entender, dice Dios. No que tú trates de entender o seas entendido, sino que Dios nos hace entender. Esta tercera acción es una resultante de que Dios fije sus ojos en nosotros y de que nos dejemos enseñar en el camino en que hemos de andar. También dice Dios a través del profeta Jeremías: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, dice el Señor. La vida cristiana es la que nos permite conocer a Dios, es decir, alejarnos de la caricatura religiosa para entrar no solamente al conocimiento del Dios vivo, verdadero, sino al entendimiento del Dios vivo. ¿Quién lo hace posible y cómo? Aquí dice: te haré entender. Cuando Dios dice te haré entender, implica antes dejarse enseñar el camino en que debemos andar. Quiero preguntarle: ¿a cuántos aquí ya les ha hecho Dios entender? Gloria al Señor. Nadie entra al entendimiento de lo espiritual si antes Dios no fija sus ojos en Él, si antes no renunciamos a las veredas torcidas y transitamos por los caminos de Dios. Solamente así Dios nos hace entender. Antier en Puebla estábamos enseñando en un instituto bíblico y descubrí en un texto del libro de los Hechos algo muy interesante. Yo estaba hablando de discipulado y me encontré que en Hechos 11:26 dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y nos damos cuenta que cristiano es solamente el discípulo de Jesús, porque dice: a los discípulos se les llamó cristianos. Al creyente no se le puede llamar cristiano. Al simpatizante no se le puede llamar cristiano, sino al discípulo, es decir, aquel que verdaderamente ya Dios fijó sus ojos en él y ya deja que el camino, Dios se lo esté enseñando, ese camino en que debemos andar. Entramos al campo de la fe, al campo de la revelación, a la vida cristiana. Y no es que nosotros lo comprendamos con razonamientos humanos o porque seamos muy inteligentes o porque seamos muy sabios, sino que nuestra obediencia es la que permite que sea Dios el que nos haga entender. Por eso encontramos hoy cristianos en todos los niveles, desde analfabetas hasta universitarios y profesionistas, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En ocasiones, algunos no aciertan a comprender cómo es que Dios habla, y es a través del profeta Isaías que Dios nos los va aclarando. Último texto, Isaías capítulo 30, verso 21. Voy a esperarme a que usted lo tenga porque me interesa mucho que usted lo lea con sus propios ojos. Miren lo que dice Dios aquí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano izquierda, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es obvio que nosotros necesitamos un oído fino, un oído espiritual, para alcanzar a oír esa voz suavecita que se oye a nuestras espaldas, que nos dice: por aquí, por acá. A veces somos distraídos, Dios nos dice por aquí y nos vamos por acá. Parecen los que entran al estacionamiento del centro cristiano.
El que está en la puerta les dice, por aquí, hermano, y el otro se va por el otro lado. A la semana siguiente, el hermano ya conoce el auto y el que viene adentro y le dice, bueno, está bien, hermano, por acá. No, ahora por acá. Somos contreras. Porque también para escuchar a Dios a veces somos contreras. Dios nos dice, mira, hijo, es por aquí el camino. Ay, Señor, pero no te habrás equivocado. Voy a volver a orar. Voy a volver a consultar tu palabra. No seas como Balaam, mira, por aquí. Y no hacemos caso. Decimos, no, ¿cómo es eso? Es la percepción espiritual resultante de que Dios fije sus ojos en nosotros y de que nosotros nos atrevamos a dejarnos enseñar por Dios en el camino que debemos andar y de que andemos por Él el resto de la vida. Ya los caminos que dejamos atrás, ya déjelos atrás, hermano. Tabaco, alcohol, drogas, mujeres, pecado, eso déjelo atrás. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice Pablo. Es entonces cuando ya empezamos a hacer que Dios nos haga entender. Ay, hermano, pero es que va a jugar el Necaxa y es el campeonato mundial. Pero si nunca va a ganar el equipo favorito, ¿para qué se preocupa? Mejor métase en los caminos que debemos entender, porque nuestros oídos siempre van a oír a nuestras espaldas una palabrita que dice, mira, hijo, ese es el camino, anda por él. No eches a la mano derecha ni tampoco tuerzas a la mano izquierda. Seamos sensibles a esa vocecita suave que siempre está detrás de nosotros, dice el profeta Isaías, inspirado por Dios. Este es el camino, andad por él. Cristianos, hay que cederse a la acción divina. Él quiere bendecirle, Él quiere bendecirnos. ¿Está usted seguro de que quiere bendecirnos? Volvamos otra vez a decirle, bendito y alabado sea el Señor. Qué bueno eres, Padre. Porque cuando analizamos una de tus promesas, nos damos cuenta que ¿por qué andaremos tropezando por todos los caminos si tú tienes el camino, la verdad y la vida? Qué torpes somos todavía, Señor, porque no hemos entrado de todo en la revelación de tu palabra y todavía tratamos de hacer caso a los deportes, a la televisión y a las cosas que no convienen. Y nos hemos intencionalmente torcido nuestros caminos para no caminar por tus caminos. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros y siempre tienes esa vocecita suave que nos dice, por aquí, hijo, por acá. Qué bueno, Señor, que hoy podemos entender que nos amas y que tu misericordia está en nosotros. Gracias por fijar en nosotros tus ojos. Gracias por todo lo que tú nos das y nos revelas en el nombre de Jesús.